¿Alguna vez has intentado dejar de pensar en algo con toda la fuerza que tienes y lo único que lograste fue que ese pensamiento regresara con más intensidad que antes? ¿Alguna vez has leído Filipenses 4:8? Lo has subrayado, lo has pegado en el espejo del baño, lo has declarado en voz alta y tu mente siguió igual de agitada al día siguiente. Has orado, has adorado, has pedido a Dios que cambie lo que pasa dentro de tu cabeza, y aún así, la ansiedad estaba ahí esperándote cuando abriste los ojos en la mañana. Si alguna de esas preguntas describe lo que estás viviendo, quiero que consideres algo antes de que sigas. El problema no está en tu fe. El problema está en que nadie te explicó lo que Pablo realmente está describiendo en ese versículo. Y la diferencia entre lo que creemos que dice y lo que realmente dice es la diferencia entre seguir luchando con la misma herramienta, rota, y finalmente tener el mecanismo correcto. Filipenses 4:8 no es un versículo motivacional. No es una lista de afirmaciones positivas para repetir. Hay una palabra en el griego original de ese versículo, una sola palabra que cambia completamente lo que Pablo está pidiendo que hagas con tu mente. Y cuando entiendas lo que significa, no vas a poder leer este versículo de la misma manera. Pero para entender por qué esto funciona, primero necesitas saber desde dónde Pablo escribió estas palabras, porque cuando lo sepas, todo lo que viene después adquiere un peso completamente diferente. Un soldado romano está encadenado a Pablo, su muñeca, unida a la muñeca del apóstol, mientras Pablo dicta las palabras que ahora tienes subrayadas en tu Biblia. No es una imagen metafórica, es la realidad física de cómo se escribió este texto. Pablo no está en un monasterio tranquilo, no está en una biblioteca con tiempo para reflexionar. Está en una habitación alquilada, en Roma. Hechos 28 lo confirma con una cadena de metal que conecta su brazo al brazo de un soldado que cambia de turno cada pocas horas. Cada soldado que entra escucha a Pablo. Cada soldado que sale lleva algo de lo que oyó. Pablo lo sabe y escribe de todos modos. El peso del metal frío en la muñeca, el sonido de la cadena cuando se mueve para dictar, la luz que entra por una ventana pequeña en esa habitación rentada, mientras afuera Roma continúa su vida sin saber que se está escribiendo algo que va a cambiar el mundo. Pablo no sabe si va a vivir o morir, lo dice él mismo en el capítulo 1. Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. No está siendo poético, está describiendo una incertidumbre real sobre su futuro inmediato. Y es desde ese lugar encadenado, sin saber el veredicto del emperador, separado de los que ama, desde donde Pablo escribe instrucciones sobre cómo manejar la mente y encontrar paz interior. Hay algo que necesitas saber sobre los soldados que lo custodiaban. Pablo no desperdicia esa audiencia. La carta a los filipenses menciona en el capítulo 1 que el evangelio se ha extendido por toda la guardia pretoriana. Los hombres que lo vigilan se están convirtiendo. Pablo convierte a sus carceleros en su primera congregación en Roma, no a través de una campaña, sino a través de una cadena. Eso es el contexto. Eso es el hombre que escribe lo que vas a estudiar hoy. Los destinatarios de la carta son los creyentes en Filipos, una ciudad que los romanos consideraban una joya de sus provincias. Filipo era colonia romana, lo que significaba que sus ciudadanos tenían los mismos derechos que si vivieran en Roma. Tenían un orgullo especial de su ciudadanía. Pablo lo sabe, y por eso en el capítulo 3 les dice algo que suena casi provocador para esa cultura. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero la iglesia en Filipos también tiene sus propias tensiones internas. En el capítulo 4, Pablo tiene que pedirle personalmente a dos mujeres, Evodia y Síntique, que resuelvan su conflicto. La comunidad no es perfecta. Tienen ansiedad por Pablo, por su futuro, por sus propias luchas. Y Filipos está saturada de filosofía estoica, una cultura que enseña que la mente disciplinada es la virtud más alta, que el sabio controla sus pensamientos mediante la razón pura. Pablo va a usar un vocabulario que sus lectores reconocen, pero va a reorientar ese vocabulario hacia algo completamente diferente. Es precisamente en ese contexto Pablo encadenado, la iglesia ansiosa, una ciudad orgullosa de su herencia romana y su filosofía, que Pablo escribe las palabras que vamos a estudiar. Y la primera cosa que tienes que entender es qué significa realmente el verbo que él elige usar.
porque no significa lo que la mayoría de las traducciones sugieren. La mayoría de los creyentes han aplicado Filipenses 4 contra 8 de 3 maneras distintas. Y las 3 tienen algo en común. No funcionan cuando más se necesitan. Vale la pena entender por qué, no para condenar el intento, sino para ver con precisión dónde falla el mecanismo. La primera manera es la más común. La llamamos pensar positivo con versículos. El razonamiento es lógico. Pablo dice que pienses en lo verdadero, lo honesto, lo puro, lo amable. Entonces, cuando llega un pensamiento negativo, lo reemplazas con uno positivo. Enumeras bendiciones. Te recuerdas que Dios es bueno. Piensas en algo hermoso. Es una aplicación razonable y para algunas personas funciona durante algún tiempo. Pero hay un momento en que llega la noticia que no esperabas, o el diagnóstico, o la traición, o simplemente las 3 de la madrugada, con el techo como única compañía y piensa en cosas buenas. Se siente como decirle a alguien que se está ahogando que piense en playas. No es que sea falso, es que no tiene suficiente peso para sostener lo que está cayendo. Y ahí está el primer problema. Pablo no usa la palabra que significa lo que te hace sentir bien. Usa la palabra griega aleté, y lo que esa palabra significa en el contexto original no tiene nada que ver con lo positivo. La palabra alejé en el griego original viene de 2 raíces, la partícula negativa a y el verbo lezo, que significa ocultar o esconder. Alece literalmente significa lo que no está oculto, lo que está completamente expuesto, lo que corresponde a la realidad sin distorsión. En la filosofía griega, aletheia era la realidad última en contraste con la ilusión. Pablo no está diciendo, piensa en lo que te hace sentir bien. Está diciendo, piensa en lo que es realmente real, lo que es verdadero, según la realidad que el Evangelio establece, no según cómo se siente tu cuerpo en este momento. No es pensamiento positivo, es pensamiento anclado en lo que es genuinamente verdadero, aunque tus emociones digan lo contrario. La segunda manera en que se aplica el versículo es la supresión. No pienses en eso. La idea es simple. Cuando llega el pensamiento que no quieres tener, te lo prohíbes a ti mismo, lo rechazas, lo empujas hacia abajo. Hay incluso una versión espiritual de esto, ato ese pensamiento en el nombre de Jesús, que se aplica como si los pensamientos fueran demonios que se pueden expulsar con un comando. Hay investigación cognitiva, el trabajo del psicólogo Daniel Wegner, sobre lo que él llamó el efecto rebote irónico, que muestra que cuando intentas activamente suprimir un pensamiento, ese pensamiento regresa con mayor frecuencia e intensidad que antes. No porque seas débil, porque así funciona la mente humana. Pablo no dice, no pienses en X. Pablo dice, piensa en esto. No es supresión, es redirección. Y la diferencia entre esas dos cosas no es semántica, es la diferencia entre pelear contra tu mente y darle a tu mente un lugar a donde ir. Hay una palabra en el texto griego que empieza a resolver por qué las otras 2 soluciones tienen el mismo problema de raíz. Llegamos a ella ahora. La tercera manera es la que quizás tiene más carga religiosa. Es citar el versículo como fórmula. Tienes Filipenses 4 contra 8 memorizado. Lo dices en voz alta, lo declares sobre tu mente, lo repites como un mantra espiritual, y el pensamiento sigue ahí. Entonces te preguntas si tu fe es suficiente, si lo estás haciendo bien, si Dios está oyendo. El problema no está en la sinceridad del intento. El problema está en que Pablo no está describiendo una fórmula para pronunciar. Está usando un verbo con una estructura gramatical específica que la mayoría de las traducciones no capturan completamente, y esa estructura cambia lo que se te está pidiendo hacer. La razón por la que todas estas soluciones fallan en el peor momento no es falta de fe. Es que nadie te explicó lo que Pablo realmente está pidiendo, y la respuesta está escondida en el tiempo verbal de una sola palabra griega. La palabra en cuestión es el verbo con el que Pablo cierra el versículo. En el griego original, ese verbo es logidzeste, pronunciado lo-heide, sesde, y que la mayoría de las traducciones al español vierten simplemente como pensad o piensen. Esa traducción no es incorrecta, pero captura apenas la mitad del significado. La palabra logidzestai, en el griego del primer siglo, no era vocabulario religioso, era vocabulario financiero, era el término que usaban los contadores.
Los mercaderes, los administradores de cuentas para describir el acto de calcular, sumar columnas, verificar balances, registrar transacciones de manera sistemática y deliberada. No es un pensamiento que pasa, es un cálculo que se hace. Lo que esto cambia es que Pablo no está pidiendo que tengas un sentimiento. Está ordenando que practiques una disciplina cognitiva metódica, deliberada, repetida, aplicada a lo que entra en tu mente. Y hay algo más en ese verbo que la mayoría de las personas no notan. El tiempo verbal es imperativo presente. En el griego, el imperativo presente no es una orden para hacer algo una sola vez. Es una orden para hacer algo de manera continua, como hábito. Pablo no dice, haz este cálculo hoy. Dice, practica este cálculo de manera sostenida, como disciplina regular. No es un evento, es un entrenamiento. Hay algo en este texto que la mayoría de personas que lo han leído toda su vida nunca han visto. Y cuando lo ves, no puedes volver a leerlo igual. Filipenses 4:8 no es un versículo sobre cómo sentirte mejor. Es una prescripción para un ejercicio cognitivo deliberado y continuo aplicado específicamente a lo que es verdaderamente real, según la realidad que el Evangelio establece. No es una emoción que esperas sentir, es un hábito que entrenas como músculo. No es una fórmula para pronunciar, es una disciplina para practicar. Pablo no está describiendo un estado de ánimo al que llegas si eres suficientemente espiritual. Está describiendo una práctica que se desarrolla con tiempo, con repetición, con intención, y que funciona no porque tú seas fuerte, sino porque lo que es verdadero es más sólido que lo que sientes. Pablo escribe esto con el metal de las cadenas frío en su muñeca, no como teoría de alguien que encontró la vida fácil, como alguien que está haciendo ese cálculo ahora mismo, en tiempo real, en la peor circunstancia que puedas imaginar para hablar de paz interior. Eso no es coincidencia, es demostración. Pero saber que esto es un cálculo deliberado y no una emoción todavía no responde la pregunta más difícil. ¿Cómo haces ese cálculo cuando tu mente está en llamas a las 2 de la mañana o cuando el loop de pensamientos lleva horas sin detenerse? Si lo que acabamos de ver sobre cómo funciona realmente este versículo, que no es emoción sino disciplina contable, es la clave que has estado buscando, Biblia y Verdad tiene este tipo de estudio profundo cada semana. Suscríbete para que no se te escape ninguno. Y ahora vamos exactamente a esa pregunta, porque Pablo no pone el versículo 4:8 solo en la carta. Lo pone en una secuencia muy específica, y esa secuencia lo cambia todo. Antes del versículo 4:8 está el 4:6 y el 4:7. Pablo dice, no se angustien por nada, sino en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa promesa viene primero. La paz que guarda los pensamientos llega a través de la oración antes del ejercicio del Logizeste. Y después del 4:8 está el 4:9. Lo que también aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, pónganlo en práctica, y el Dios de paz estará con ustedes. Hay una diferencia entre la paz de Dios en el versículo 7 y el Dios de paz en el versículo 9. El versículo 7 habla del regalo. El versículo 9 habla del dador mismo. La secuencia es oración que produce paz, luego disciplina que cultiva la mente en esa paz, luego práctica que trae la presencia del Dios que es paz. El cálculo del Logizeste no opera en el vacío. Opera desde la paz que ya recibiste. No es la condición para obtener paz. Es la manera en que alguien que ya tiene paz cuida su mente. Entender que el Logizeste es un cálculo deliberado es una cosa. Saber qué significa hacer ese cálculo un martes por la mañana, cuando la ansiedad golpea antes de que te levantes, o cuando abres las redes y tu mente empieza a correr en una dirección que no elegiste, o cuando el recuerdo de algo que creías haber soltado regresa sin aviso, eso es completamente otra. Vamos a ver cómo funciona este cálculo en 3 momentos específicos donde la mayoría dice que la mente no les obedece. El primero es el más silencioso y el que la carne resuelve de la manera más costosa posible. La carne tiene una narrativa muy específica sobre lo que sientes cuando ves el éxito de alguien más. Dice que lo que sientes es motivación, que compararte es normal, incluso saludable.
que ese malestar pequeño cuando ves el logro de otro es solo ambición, una señal de que quieres crecer. Es una mentira que suena razonable porque tiene algo de verdad mezclado. Pero observa el ciclo completo. Abres las redes, ves algo que alguien más logró, sientes algo que tu mente no termina de nombrar, escroleas más buscando algo que equilibre esa sensación, encuentras más del mismo tipo de contenido, sientes más de lo mismo, cierras el teléfono peor que cuando lo abriste, y al día siguiente vuelves a hacer lo mismo esperando un resultado diferente. No es motivación, es un préstamo emocional con intereses que no puedes pagar. El filtro del cálculo de Pablo no es no uses las redes. No es una regla de abstinencia, es una pregunta que se aplica en el momento en que tu mente empieza a correr. Lo que estoy procesando, ahora pasa el filtro de Alece, es verdadero según la realidad del Evangelio, no según cómo me siento. ¿Pasa ahí el filtro de Semna? Esa palabra griega Semna viene del mismo campo que el verbo adorar, sebomai. Literalmente describe lo que merece reverencia sagrada, lo que tiene peso divino real. La pregunta que Pablo te está dando es, ¿tiene peso eterno lo que estoy poniendo en mi mente ahora mismo? La comparación no pasa ninguno de los dos filtros. No es verdadera en el sentido de Alece, porque lo que te dice sobre tu valor no corresponde a la realidad de quién eres en Cristo, y no tiene peso sagrado porque fue diseñada para producir consumo, no adoración. El cálculo aquí no es deja de ver lo que otros logran. Es, en lugar de dejar que la comparación procese tu valor sin filtro, redirige deliberadamente hacia lo que es verdadero, sobre quién eres, no lo que sientes que eres en este momento, sino lo que el Evangelio dice que eres. Eso y no la siguiente publicación es lo que merece tu procesamiento mental. No es que las redes son el problema, es que tu mente fue diseñada para procesar lo que tiene peso eterno, y la comparación no tiene ninguno. El segundo momento es uno que muchos reconocen por sus propias características físicas. Piensa en ese momento las 2 de la madrugada, o las 3. La habitación está en silencio, pero tu mente no. Hay algo que no resolviste ayer, o hace una semana, o hace un año, y regresa ahora con más fuerza porque todo lo demás está callado. Miras el techo, intentas regular la respiración, repasas el mismo loop de pensamientos que ya recorriste 20 veces, buscando la salida que no encontraste las 19 veces anteriores. Cada vuelta del loop añade un poco más de presión, un poco más de desesperanza. Tu cuerpo está cansado, pero tu mente no sabe cómo detenerse. La carne dice que si piensas suficientemente en el problema, encontrarás la solución, que parar de pensar es rendirse, que si no resuelves esto ahora, mañana será peor. Hay un problema con esa lógica. Las 2 de la madrugada no es cuando tu mente funciona mejor, es cuando funciona peor. Las decisiones que se toman a las 3 de la mañana casi nunca son las decisiones que querías tomar a las 10 de la mañana. El loop no está resolviendo nada. Está consumiendo energía que tu cuerpo necesita para descansar y produciendo ansiedad sobre escenarios que tu mente, en ese estado, no puede evaluar con precisión. El cálculo de Logitzeste aquí no es, ignora el problema. Es una pregunta diferente. ¿Qué es Alece sobre este momento? Más allá de cómo lo siente mi cuerpo ahora mismo, ¿qué es verdadero, no qué se siente verdadero sobre esta situación? Y aquí entra la secuencia que mencionamos. Antes del cálculo está la oración. El versículo 4-7 habla de la paz que guardará vuestros pensamientos, y la palabra griega para guardar ahí es phrouresei, un término militar que describe poner soldados en guardia alrededor de algo para protegerlo. Pablo está diciendo que la paz de Dios funciona como guardia armada alrededor de tu mente. Pero esa guardia se activa a través de la oración, no a través del esfuerzo mental. En lugar de intentar resolver el problema a las 2 de la madrugada, el cálculo es, ¿qué es verdadero sobre esto según lo que Dios ha dicho? Se lo entrego en oración, y permito que su paz tome guardia donde mi mente no puede sostenerse sola. Eso no resuelve el problema, pero sí te saca del loop y te devuelve la posibilidad de descansar lo suficiente para enfrentar lo que sea con la mente que funciona, no con la que está agotada a las 3 de la mañana. Hay una oración que mucha gente ha hecho, quizás tú la has hecho, que suena más o menos así. Señor, ya te entregué esto, ya lo solté. ¿Por qué sigue volviendo? ¿Qué está mal conmigo?
Es una oración honesta. Es la oración de alguien que genuinamente intentó hacer lo correcto, que confió, que soltó, y que ahora se encuentra con que el recuerdo, o el dolor, o la imagen de lo que pasó, regresó sin pedir permiso. Y la conclusión que la mente saca casi automáticamente es que algo falló, que el perdón no fue real, que la fe no fue suficiente, que hay algo roto en ti que no se puede reparar. Esa conclusión es una mentira, pero es una mentira que se siente exactamente como la verdad cuando la estás viviendo. Lo que Pablo no está prometiendo en Filipenses 4:8 es que el cálculo deliberado de Logizeste borrará los recuerdos. No está prometiendo que los pensamientos difíciles dejarán de aparecer. Lo que está describiendo es lo que haces con tu mente en el momento en que aparecen. El recuerdo surge eso, no está bajo tu control. Lo que sí está bajo tu control, con práctica y con tiempo, es a dónde va tu mente inmediatamente después. No si el recuerdo llega, sino qué procesas cuando llega. Esta es la diferencia entre orar desde el miedo y orar desde la identidad. Orar desde el miedo dice, Señor, quita este pensamiento porque si sigue aquí significa que algo está mal. Orar desde la identidad dice, Señor, este recuerdo apareció, no voy a pelear contra él ni a huir de él. Voy a hacer el cálculo. ¿Qué es verdadero sobre este momento según lo que tú has dicho? ¿Qué es verdadero sobre mí no lo que siento ahora mismo, sino lo que estableciste cuando me adoptaste como tuyo? Esa es una oración diferente. Produce un resultado diferente. No porque la segunda sea más espiritual en tono, sino porque está anclada en aleté, en lo que no está oculto, en lo que es genuinamente real. Hay algo que los eruditos bíblicos confirman con claridad sobre este texto, y algo que está abierto a interpretación pastoral, y vale la pena decirte cuál es cuál porque te lo mereces. Lo que sí sabemos con certeza, lo que el texto griego y el consenso académico confirman, es que logizeste es un hábito deliberado que se practica, no un estado que se recibe pasivamente una sola vez. Es un imperativo presente, una orden de práctica continua. Eso es doctrinal, no varía. Lo que está abierto a interpretación pastoral es exactamente cuánto tiempo tarda este hábito en transformar patrones profundos de pensamiento, especialmente cuando esos patrones vienen de experiencias dolorosas, de trauma, de años de un loop mental que se fue formando sin que lo eligieras. Eso varía. Depende de la persona, de la historia, de otros factores que Pablo no está cuantificando. Te lo digo porque hay una diferencia entre lo que Dios garantiza y lo que varía en la experiencia de cada persona, y confundirlos produce culpa innecesaria cuando el proceso tarda más de lo que esperabas. Lo que sí es constante es el mecanismo. Y el mecanismo, aplicado a este tercer escenario, funciona así. Cuando el recuerdo aparece la imagen del daño, la voz de la persona que hirió, la escena que quisieras borrar, el cálculo no es ¿por qué Dios no lo quita? El cálculo es ¿qué es verdadero sobre este momento según lo que el Evangelio establece? ¿Qué es justo, en el sentido de dikaios, lo que corresponde a la justicia real de Dios sobre esta situación? ¿Qué es agna puro, sin mezcla de distorsión? El recuerdo no pasa esos filtros sin ser procesado, pero lo que Cristo hizo, lo que el Evangelio establece sobre tu identidad, lo que Dios ha dicho sobre tu futuro, eso los pasa todos. Y el cálculo deliberado es redirigir, no una vez, sino como práctica, hacia lo que sí los pasa. Pablo escribe estas palabras con cicatrices en el cuerpo que no desaparecerán. Azotes, apedreamiento, naufragios, el catálogo, está en 2 Corintios 11. No como alguien que encontró una técnica de manejo del estrés. Como alguien que probó, en el peor escenario posible, que esto sostiene cuando nada más lo hace. Eso no es teoría. Es testimonio. Antes de seguir, quiero ser honesto contigo porque lo que acabamos de ver es real y también es fácil llevarlo en una dirección que Pablo específicamente no intenta. Logizeste no significa que nunca más vas a tener pensamientos difíciles. Eso no es lo que Pablo promete. Lo que Pablo describe es un mecanismo para saber qué hacer cuando aparecen, no una garantía de que dejarán de aparecer. Si alguien te dijo que el resultado de aplicar bien este versículo es una mente que nunca lucha, te dijo algo que Pablo no dijo. La mente que practica logizeste no es la mente que nunca enfrenta pensamientos oscuros. Es la mente que sabe a dónde ir cuando los enfrenta. Logizeste tampoco
Es el equivalente bíblico del pensamiento positivo secular. No es una versión cristiana de la manifestación, ni de la ley de atracción, ni de cambia tu mente y cambia tu vida en el sentido de la autoayuda. Esos sistemas piden que pienses en lo que quieres que sea verdad, o en lo que te hace sentir bien, o en el futuro que quieres atraer. Pablo pide algo completamente diferente. Piensa en lo que es alece verdadero, según la realidad objetiva del Evangelio, aunque tus emociones digan lo contrario, y aunque tu situación todavía no lo refleje. No es pensar positivo, es pensar anclado. La fuente de ancla es diferente, el mecanismo es diferente, el resultado es diferente. Y hay una tercera cosa que logizeste no es, y que merece nombrarse porque es un malentendido común en los círculos donde se habla mucho de fe. No es pasividad disfrazada de espiritualidad, no es solo piensa en Jesús y espera que todo se resuelva solo. Pablo usa un imperativo, una orden activa. El imperativo presente en el griego no es una invitación suave, es una instrucción directa de acción sostenida. Hay un esfuerzo real implicado en este cálculo, hay una decisión que se toma, se repite, se refuerza. La diferencia entre la disciplina que Pablo describe y el esfuerzo de la carne no está en la intensidad del esfuerzo, está en la dirección. La carne hace esfuerzo para controlar, el cálculo de Pablo hace esfuerzo para redirigir hacia lo que es verdaderamente verdadero. Pero esfuerzo hay. Práctica hay. Esto no se da sin intención, pero hay algo que quiero decirte, antes de cerrar algo, que cambia completamente lo que haces con todo lo que acabas de aprender. Y tiene que ver con el versículo que viene justo después del 4:8, que la mayoría de las personas estudian por separado, cuando en realidad es la clave de todo lo anterior. Empezamos preguntando por qué la mente no obedece aunque conozcas el versículo. ¿Por qué el intento de aplicarlo termina en frustración en lugar de en paz? Ahora tienes la respuesta. Porque conocer el versículo no es lo mismo que practicar el cálculo, porque citar las palabras no activa el mecanismo, porque el mecanismo no opera desde el esfuerzo aislado, opera desde la paz que ya recibiste en oración, se desarrolla en la disciplina deliberada de logizeste y se consolida en algo que Pablo nombra en el versículo 9 con una precisión que vale la pena detenerse a ver. El versículo 4:7 habla de la paz de Dios, el regalo que Dios da, la paz que proviene de Dios. Es una promesa extraordinaria, pero el versículo 4:9 dice algo diferente. El Dios de paz estará con ustedes. No la paz que Dios da, el Dios que es paz estará contigo. Es una escalada deliberada del regalo al dador mismo. La práctica de logizeste, sostenida en el tiempo, no solo produce una mente más tranquila, crea las condiciones para la presencia del Dios que es paz. Y esa presencia es más que cualquier estado mental que puedas alcanzar por disciplina propia. Antes de cerrar este video, quiero invitarte a decirle algo específico a Dios. No tienes que esperar a estar listo. No tienes que haber resuelto el pensamiento difícil que llegó esta semana. Solo di esto. Señor, hoy elijo practicar el cálculo, no porque tenga todo bajo control, sino porque tú eres real, y lo que es verdadero sobre ti es más grande que lo que mi mente procesa por defecto. Guarda mis pensamientos con tu paz, y cuando mi mente vuelva a donde no debe ir, recuérdame a dónde mirar. Si este estudio tocó algo en ti, compártelo con alguien que lleva tiempo diciéndote que no puede controlar sus pensamientos, porque este video tiene la respuesta que han estado esperando. Biblia y Verdad trae este tipo de estudio profundo cada semana. Suscríbete para que la próxima vez que necesites una respuesta de la palabra, ya estés aquí. ¿Cuál verdad de este estudio cambió tu perspectiva hoy? Quiero leer tu respuesta en los comentarios. La paz que Pablo describe no es el premio para la mente perfectamente disciplinada. Es el punto de partida desde el cual la disciplina es posible. Y esa paz, la que sobrepasa todo entendimiento, ya está disponible para ti.